Empezamos este desglose poniendo sobre la mesa una idea que rompe los esquemas. Solemos pensar que los problemas son, bueno, algo malo, ¿verdad? Simples interrupciones que nos arruinan los planes. Pero si echamos un vistazo a la historia, nos encontramos con una perspectiva alucinante. Una visión que no solo sirve para sobrevivir a las crisis, sino para utilizarlas literalmente como combustible para lograr cosas extraordinarias. Vamos a ver de qué va este marco histórico para transformar la adversidad en una ventaja brutal. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta muy seria, que desafía lo que la mayoría entiende por una crisis. En momentos de pánico económico, casi todo el mundo se queda paralizado. Sin embargo, la historia nos demuestra que siempre hay una minoría que prospera precisamente gracias a esas condiciones tan extremas. Y ojo, no es cuestión de suerte para nada, es un enfoque totalmente metódico frente al caos absoluto. La premisa central es esta. Lo que impide la acción favorece la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Madre mía, qué frase. No estamos hablando de ser optimistas ciegos ni de fingir que todo es de color de rosa. No. Esto exige una objetividad implacable. Se trata de entender que los obstáculos no son negativos por naturaleza, sino que son la materia prima esencial para el éxito. El mundo real nos pide mirar los problemas con total frialdad y darnos cuenta de que justo dentro de esa barrera paralizante se esconde la ruta para seguir avanzando. Vamos con la primera disciplina fundamental, la percepción. Aquí la regla de oro es clarísima. Aunque nadie tiene el control sobre lo que ocurre en el mundo exterior, sí que mantenemos un control absoluto sobre cómo decidimos ver esos acontecimientos. Es nuestro instinto biológico buscar el peligro y reaccionar con miedo. Eso es inevitable. Pero la mente estoica filtra todo ese pánico para ver la realidad objetiva. Un hecho es solo un hecho. Etiquetarlo como un desastre irremediable es una historia puramente emocional que nos contamos a nosotros mismos, y es un juicio subjetivo que se puede y se debe evitar. Fijémonos en un ejemplo histórico fascinante. Año 1857, un pánico económico brutal arrasa con todo. Pues bien, un chaval de apenas 16 años llamado John D. Rockefeller decidió ver ese caos absoluto como una escuela de adversidad, literalmente. Mientras todos sus competidores experimentados perdían la cabeza y lo veían como una depresión devastadora, él se mantuvo calmado. Aprendió que la especulación llevaba al desastre, ahorró dinero en silencio y se negó a morder el anzuelo del pánico generalizado. La clave aquí es esa separación radical entre el hecho objetivo, que es se está perdiendo dinero, y el juicio subjetivo y destructivo de pensar que nos encontramos ante el fin del mundo. Al mantener los nervios a raya y dominar las emociones, de repente se hacen visibles oportunidades gigantescas justo ahí donde el resto de la gente solo ve destrucción y parálisis total. Pasemos ahora a la segunda disciplina, la acción. Porque claro, pensar objetivamente y mantener la calma está genial, es un estado mental fantástico, pero no sirve absolutamente de nada si no va acompañado de una ejecución persistente y adaptable. Imaginemos a Demóstenes en la antigua Grecia. Nació débil, con un grave defecto del habla, perdió a su padre y encima le robaron toda su herencia. Un panorama desolador. Pero, en lugar de quejarse, tomó esas enormes e injustas desventajas y las convirtió en la materia prima de su entrenamiento. Se llenaba la boca de guijarros para practicar su pronunciación y se encerraba en un calabozo subterráneo para estudiar sin distracciones. Su lema para el éxito era simple y contundente: acción, acción, acción. Todo su éxito histórico se construyó al canalizar la rabia y esa profunda injusticia hacia un avance imparable. Demostró que cuando la vida reparte unas cartas pésimas, la respuesta lógica no puede ser la autocompasión, sino el esfuerzo metódico y el movimiento continuo. Así fue como, discurso tras discurso, se convirtió en la voz más poderosa de toda Atenas. Y si damos un salto en el tiempo hasta los años 20, vemos a Amelia Earhart aplicando exactamente la misma filosofía. Le hicieron una oferta que hoy nos parece tremendamente ofensiva: participar en un vuelo transatlántico sin cobrar, sin tocar los controles, básicamente como puro adorno. ¿Qué hizo ella? Aceptó. Porque sabía que esa propuesta, por ridícula que fuera, era la única manera de poder estar en el aire. Lo usó como un peldaño estratégico que la llevaría años después a romper barreras de género y ser la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario. El mensaje fundamental aquí es que resulta vital tomar la iniciativa y avanzar continuamente, sin importar lo increíblemente imperfectas o limitantes que sean las condiciones iniciales. Hay que tener la mentalidad de avanzar primero y ajustar los controles una vez que ya estamos en movimiento. Lo que nos lleva a la tercera gran disciplina, el poder de la voluntad. Estamos hablando de esa ciudadela interior, de ese poder interno inquebrantable que nadie puede tocar, incluso cuando la acción externa resulta del todo imposible. Figuras como Abraham Lincoln lo demostraron al canalizar su durísima batalla contra la depresión profunda, transformándola en la compasión y resiliencia necesarias para guiar a todo un país durante la guerra civil.
O en tiempos más recientes, la apasionante historia de Rubin Hurricane Carter, un boxeador condenado injustamente a 3 cadenas perpetuas. A pesar de perder su libertad, se negó en rotundo a adoptar una mentalidad de prisionero. Llegó a la cárcel con un impecable traje a medida y dedicó cada minuto de su confinamiento a estudiar derecho, historia y filosofía. La lección vital es que la mente humana permanece libre. Carter decidió que no iba a malgastar su energía enfureciéndose inútilmente frente a los barrotes. En vez de eso, fortaleció su intelecto a un nivel extraordinario. Es la prueba definitiva de que nuestra voluntad, nuestra capacidad de elegir, no puede ser encerrada bajo ningún concepto, por muy injusto que sea el encierro físico. Vale, es el momento de aterrizar toda esta inmensa filosofía histórica en nuestro día a día. Vamos a ver 3 formas verdaderamente prácticas de aplicar esto ahora mismo. Porque comprender la teoría está muy bien, pero solo tiene valor cuando se traduce en acciones reales frente a los desafíos. Estas disciplinas clásicas nos dejan un marco de trabajo altamente estructurado para nuestra resiliencia moderna. Son 3 directrices fundamentales que actúan a la vez como escudo y como espada frente a la incertidumbre. Vamos a desglosarlas. El primer paso es diferenciar implacablemente lo que depende de nosotros de lo que no. Hay que dejar de tirar la energía por la borda preocupándose por la economía mundial, el clima o lo que vayan a pensar los demás. Eso es ruido externo incontrolable. La energía tiene que ir 100% a nuestro terreno de juego, nuestras decisiones, nuestra actitud y nuestros propios juicios. El segundo paso es fundamental. Hay que seguir el proceso. Esto significa no dejarse aplastar por una meta final gigantesca. Hay que desglosar el problema y olvidarse del campeonato. La clave está en centrarse pura y exclusivamente en ejecutar de forma perfecta esa tarea inmediata y microscópica que tenemos justo delante. Como en el deporte de máxima competición, concéntrate solo en terminar bien el pase, en terminar la jugada actual. Y finalmente, el tercer paso, construir nuestra ciudadela interior. Esto implica aprovechar los buenos tiempos y los pequeños retos del día a día como un entrenamiento deliberado para fortalecer la mente. No podemos esperar a que ocurra un desastre mayúsculo para empezar a practicar la disciplina. Hay que prepararse a conciencia para que, el día que la presión brutal llame a la puerta, lo que haya en nuestro interior sea puro hierro y no quede ni rastro de debilidad. Al final de todo, este marco de pensamiento nos arrincona y nos obliga a tomar una decisión trascendental. Podemos optar por retirarnos asustados cuando el caos asoma, o podemos abrir los ojos y reconocer con absoluta claridad que ese obstáculo inmenso que tenemos delante no es un muro infranqueable que nos detiene. En realidad, ese mismo obstáculo es la vía exacta hacia nuestro mayor progreso. La elección es totalmente nuestra.